¿Tienen las imágenes, jóvenes? Sí, doctor, sí se puede ver. Gracias. Completaremos la revisión de órganos de los sentidos, jóvenes. Hablaremos de lo que es la estructura del oído. Para la revisión del oído, jóvenes, se divide en tres partes o regiones. De la línea azul oscura hacia lateralmente es el oído externo, donde la superficie más lateral externa es el pabellón auricular o simplemente oreja. Luego está el oído medio, con las estructuras que estoy señalando así aún no identificadas. Todo eso es oído medio, o la región media del oído en general. Y la más interna, labrada prácticamente en la porción timpánica del hueso temporal, tan igual como el oído medio, es el oído interno, donde se ubican específicamente los receptores de dos características acústicas en la porción coclear y vestibulares en los canales semicirculares. Entonces, ahí van a estar los órganos receptores de lo que es audición y la porción estática o del equilibrio en los canales semicirculares. Entonces, estas diferentes porciones las vamos a revisar en el transcurrir de la mañana de hoy. Identifiquemos primeramente los componentes o de cada porción. El oído externo. ¿De dónde a dónde? Desde el pabellón auricular es una porción, una parte del oído externo, y la otra es el conducto auditivo externo, lo que estoy señalando ahí, delimitado interiormente por la membrana timpánica. Y el oído medio está constituido por las siguientes partes. La caja timpánica propiamente dicha, o sea, el espacio entre la membrana timpánica y la cara externa del oído interno, esta es la caja timpánica o cavidad timpánica. La otra es la tuba auditiva o la trompa de Eustaquio. Ahora, como estructuras anexas, así la describen al oído medio, o también le dicen el contenido de la caja timpánica, están los tres huesecillos que ya para ustedes son estructuras conocidas: martillo, yunque y el estribo. Ya agregado como estructuras anexas están las apófisis mastoides que no se ven acá. Y en el oído interno, las porciones que tiene, todo esto se llama el laberinto óseo o el laberinto del oído interno, que tiene tres porciones. Lo central, que es la porción vestibular, anterior, la cóclea o caracol por la forma que tiene, y posteriormente los tres canales semicirculares. Aquí están viendo, jóvenes, obvio, no se ve el conducto auditivo externo ni se ve el pabellón auricular, pero sí se ve la caja timpánica, esto que estoy remarcando aquí,
el contenido de la caja timpánica, donde está el martillo, el yunque y el estribo. Agregaba a esto las celdillas mastoideas, cuyo inclusive contenido está acá, y todo esto es hueso, parte del hueso temporal, y aquí está la tuba auditiva, jóvenes. Y el oído interno, por esas tres porciones: vestibular, coclear y los canales o conductos semicirculares. Ahora, ustedes están viendo aquí, jóvenes, que este oído interno lo ven ya en diferentes tonalidades. ¿Por qué? Porque este laberinto que hay en el oído interno tiene características, la más externa de ser netamente de estructura ósea, y en el centro o en la parte media de esa estructura ósea, esta otra que está representado aquí en celeste, que es el laberinto membranoso. Y este laberinto membranoso, tanto en la porción vestibular, en la porción de los conductos semicirculares o vestibular, y el caracol. Ubicados así, jóvenes, ahora revisemos cada una de las partes componentes del oído externo, medio e interno. El oído externo. La superficie visible, identificable y con características propias es el pabellón auricular o simplemente oreja, que está implantada en la región superolateral del macizo cráneo facial, o sea, en relación con el hueso definitivamente temporal, y cuya estructura es a expensas de que fundamentalmente tejido cartilaginoso, jóvenes, pero de una superficie por demás irregular. Y quien realmente le da la forma a la oreja es esta posición que adopta así el cartílago. Y la única zona donde no hay cartílago en la conformación de la oreja es la parte más inferior, que se denomina el lóbulo. Aquí no hay cartílago, solamente hay piel, tejido adiposo y tejido elástico. Y para que no se olviden, esta es la región donde hasta hace un buen tiempo atrás eh, era la única zona utilizada por las damas para los aretes o con la forma que se denominen, que se colocan acá. Pero ahora, sin embargo, está en diferentes superficies del pabellón auricular. O sea, cuando se colocan diferentes superficies, obviamente que están lesionando cartílago del pabellón auricular. Y no solamente cartílago, sino en el interior de esta estructura hay músculos y ligamentos, como más adelante lo vamos a precisar. Ahora, muy aparte de tener esta constitución así irregular y predominantemente de estructuras de tejido cartilaginoso, tiene una cara externa, la que estamos viendo aquí, y la opuesta a esta cara, y que obviamente tiene vecindad con la región occipito-mastoidea, es la cara interna del pabellón auricular. Esta es la que tiene irregularidades, pero la cara interna no tiene irregularidades. Ahora, ¿cómo es en sí la implantación que tiene el pabellón auricular en la superficie ósea? A través, obviamente, de tegumento, y hay dos estructuras ligamentarias que hay en esta región anterior y posterior, que son los ligamentos auriculares anteriores, y hacia atrás los ligamentos auriculares posteriores. Ahora, esta característica de irregularidad cartilaginosa permite que se haga descripción de los caracteres anatómicos en esta cara externa del pabellón auricular. Entonces, así, por ejemplo, esta primera curvatura se llama la raíz del hélix. Y el hélix continúa de esta forma: antero superior, después hace una curvatura, y esa misma curvatura desciende y termina en proximidades de lo que es el lóbulo del pabellón auricular.
Eso es el antehélix. Aquí hay un reborde de cartílago recubierto de piel. Por dentro de esta misma estructura, como haciendo un remedio, un símil de este reborde, está otro reborde, pero de menor pronunciación, que es el antihélix. Y que este antihélix, cuando está en la región superior, se divide en dos raíces, posterior y anterior, y delimitan una fosita de este nivel. Y esta fosa interpuesta entre el hélix y el antihélix es otra fosa de mayores dimensiones. Por dentro del antihélix existe esta superficie que se llama la concha del pabellón auricular y que se dice algunos en la descripción que hacen que esta concha ya es parte conformante de lo que es el conducto auditivo externo. Luego, en el entorno de esto que se llama la concha, anteriormente tiene un relieve cartilaginoso que se llama el trago y por detrás otra estructura de las mismas características pero de mayor pronunciación que es el antitrago. Luego hay una incisura intertrágica y acá hay otra incisura superior. Entonces, estos son los detalles anatómicos que tiene el pabellón auricular en su cara externa. Y en su cara interna, jóvenes, esto que se ve aquí solamente es de convexidad interna, de una convexidad no tan pronunciada. Pero vuelvo a repetir, cartílago recubierto de piel y dentro de esta estructura, vuelvo a repetirles, hay ligamentos y músculos que más adelante lo revisamos. Ahora, ¿qué más como estructura propia del pabellón auricular? Otra característica que tiene el pabellón auricular es que hay la presencia de músculos. Y los músculos son generalmente de característica rudimentaria, o sea, de poco desarrollo. Y de estos dos tipos de músculos que son extrínsecos, o sea, fuera del pabellón auricular y en relación con estructuras vecinas, son los músculos extrínsecos. Por ejemplo, el músculo auricular superior, el músculo auricular anterior y el músculo auricular posterior. Estos son músculos extrínsecos que prácticamente contribuyen también a la fijación auricular, a la estructura ósea de esta región del temporal. Y luego, dentro mismo, o sea, interpuesto entre el cartílago y la piel, hay ligamentos. A este nivel va a estar el ligamento auricular anterior y hacia atrás el ligamento auricular posterior, como ligamentos intrínsecos. O sea, la misma división que se hacen con respecto a los músculos. Y luego hay ligamentos intrínsecos entre el trago y el hélix. Aquí hay un ligamento. Y el otro ligamento está en el antitrago y la cola del hélix, esta porción. Entonces, esos son ligamentos extrínsecos. Ahora, estos músculos extrínsecos en nosotros es rudimentario, pero en especies animales inferiores, estos músculos extrínsecos son de diferente desarrollo. De diferente desarrollo, jóvenes, porque ellos tienen la capacidad de movilizar la oreja. Entonces, inclusive pueden dirigir el pabellón auricular con la intención de hacerlo más sensible a las ondas sonoras. Y esa es la diferencia en cuanto a desarrollo de los músculos extrínsecos en nosotros con de las otras especies.
Y los músculos intrínsecos, perdón, tienen esta ubicación así, que no repercute esto anatómicamente en su descripción, pero son, como les vuelvo a repetir, intrínsecos y de escaso desarrollo. Por eso es que le dedican poco espacio en la descripción. Siguiente parte conformante del esto del oído externo es el conducto auditivo externo que se inicia a este nivel ya en la concha. Desde una vista posterior, tanto del pabellón auricular como del conducto auditivo externo. De esta región, jóvenes. Aquí está la concha y de la concha se continúa así, de lateral a interno, de superficie amplia a superficie o canal de menor diámetro. Es el conducto auditivo externo. La oreja hemos comentado de que es a expensas de tejido cartilaginoso. Pues este tejido cartilaginoso, como se continuase hacia la parte interna de este conducto. Entonces, pero solamente si hacemos, esta es la longitud promedio que tiene el conducto auditivo externo de 25 milímetros, solamente un tercio es a expensas de tejido cartilaginoso. Y los 2/3 restantes es a expensas de tejido óseo, obviamente del hueso temporal. Entonces, en esta porción cartilaginosa del conducto auditivo externo, que tiene una recubierta o tapización interna de piel, la misma piel que recubre al pabellón auricular, es la que se continúa haciendo el revestimiento de la superficie interna de este conducto auditivo interno. Pero ¿qué pasa con este revestimiento? La piel es prácticamente la misma cuando está en el inicio de lo que es conducto auditivo, perdón, orificio auditivo externo. Pero después esa piel se adelgaza marcadamente, pero sigue siendo piel. Inclusive esa piel que recubre de esas características delgadas, recubre también o tapiza la superficie externa de la membrana timpánica o simplemente tímpano. ¿Qué otra característica en cuanto al revestimiento de piel y en grosor, que es más gruesa en la parte externa o en la porción cartilaginosa? En esta porción cartilaginosa, la piel que la recubre se caracteriza por tener la presencia de glándulas y de folículos piláceos. Y estas glándulas, que tienen las características de ser sebáceas a este nivel, elaboran una sustancia diferente al resto de las glándulas sebáceas en de nuestra economía. Y lo que elaboran es el cerumen, que es característico de este nivel, y que ese cerumen constituye un elemento de defensa para esta porción del oído, al igual que los pelos. Y la superficie externa de la membrana timpánica, vuelvo a repetir, está recubierta también de piel. Entonces, hasta ahí la descripción, jóvenes, de la primera región en la conformación del oído en general, que es el oído externo con dos partes, oreja o pabellón auricular, y esto último que es el conducto auditivo externo, que termina en la membrana timpánica. Ahora revisaremos el oído medio, cuya pared más externa está constituida por la membrana timpánica, y lo más medial está a expensas de la superficie lateral del oído externo, donde está presente dos ventanas y una prominencia ósea de ese nivel, que lo describiremos cuando hablemos del oído interno. Entonces, incidiendo en lo que ya dije anteriormente, el oído medio está conformado por la caja timpánica propiamente dicha, de lo que estoy precisando, las estructuras internas o el contenido de la caja timpánica, donde está el martillo, el yunque y el estribo,
Y la otra porción que tiene el oído medio es la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Agregado a esto, las celdillas mastoideas. Como esto se le describe como una caja, pues tiene paredes. ¿Y de qué paredes se habla? Pared lateral, pared interna, pared superior, pared inferior o piso, obviamente una pared anterior que no se ve acá, y la pared posterior que está hacia atrás, fundamentalmente en relación con las celdas mastoideas. Empecemos a describir cómo o con qué estructuras está relacionado esta caja timpánica que algunos dicen tiene la forma de un tambor. Y la zona que sonora de ese tambor está constituida pues por la membrana timpánica. La pared lateral, o también llamada pared membranosa, es a expensas de qué estructura. El tímpano o membrana timpánica. Y le llaman porción lateral o membranosa porque la parte interna está tapizada de mucosa que es de las mismas características de recubierta que tiene la tuba auditiva. Y por supuesto que esto después se va a continuar con el conducto auditivo externo. ¿Cómo es la fijación? ¿Cómo es la fijación que tiene esta membrana timpánica en esta región del oído? Tiene un rodete que se labra en el entorno del diámetro del conducto auditivo a este nivel y que es un surco timpánico. Y que en este surco timpánico se fija las diferentes porciones que tiene el tímpano, cuyas características lo comentamos más luego. Y la pared medial, ya les dije aquí, es a expensas de del laberinto óseo del oído interno, donde lo característico en esta superficie es la presencia de dos ventanas, una ventana coclear que está en relación, perdón, con el caracol del, del oído interno y que le llaman también la ventana redonda, esto que es de consistencia débil y ahí en estado fresco, o sea, en el vivo, esta porción o ventana redonda tiene una membrana casi de las mismas características que tiene el tímpano y por tanto por eso le llaman la membrana timpánica secundaria. Y la otra ventana presente a este nivel, que constituye el límite medial de la caja timpánica, está a expensas de esta otra superficie superior, que es la ventana vestibular o ventana oval por las características que tiene en su superficie. Y esta está estrechamente relacionada con este huesecillo, que es el estribo, y específicamente con la base del estribo. Estas dos estructuras, la base del estribo y esa membrana timpánica secundaria que les comenté en relación con la ventana redonda, inicio de la cóclea, lo cierran herméticamente a estas dos ventanas. ¿Y por qué lo cierran herméticamente? Porque aquí otra parte conformante del oído interno es el líquido, tanto endo como perilinfático que hay en el oído interno. Entonces, hablemos de esta primera estructura que constituye el límite entre el conducto auditivo externo y el oído medio. Entonces, todos estos jóvenes es el tímpano. Y aquí lo que estamos viendo es la cara externa lateral
o que mira, si es que quieren entenderlo así mejor en la descripción, hacia el conducto auditivo externo. Tiene esta configuración. Y la cara opuesta a la que están viendo aquí es esta otra. Es la cara que mira realmente a la cavidad timpánica. Esta tiene recubierta de mucosa, mucosa de las mismas características que la tuba auditiva, mientras que esta otra está recubierta de piel. Como característica general, su diámetro es ligeramente ovalado, pero tiene un diámetro vertical de mayor longitud de 11 milímetros, un diámetro transverso de aproximadamente 9.5 milímetros y el grosor del tímpano apenas llega, jóvenes, a 0.1 milímetro. Ahora, acá esta es la posición representada así en la imagen de un tímpano de una persona adulta, así prácticamente vertical, pero no enteramente vertical, sino algo oblicuo. Mientras que en el niño esta no es la posición normal de la membrana timpánica. Y la razón por la cual no tiene esta misma disposición es por la inmadurez todavía que tiene el hueso temporal. Entonces, en el recién nacido, la membrana timpánica es prácticamente horizontal. O sea, entonces no se puede identificar a plenitud la cara externa de la cara interna por la posición que tiene el tímpano. Es como si estuviese echado en la conformación del oído. Ahora, les dije hace un momento que esto está fijado en el entorno de la superficie ósea en un surco, que lo tienen acá, que es el surco timpánico, y que este surco timpánico se describe que tiene mayor pronunciación en la región superior, pero sin embargo, la inserción que tiene a ese nivel del tímpano es de menor consistencia en comparación con el resto de fijación que tiene el tímpano en el surco timpánico. Luego, les dije que tiene una cara externa o cutánea y una cara interna o mucosa. ¿Qué características tiene esta cara externa o cutánea? Y la imagen que ustedes están viendo aquí, jóvenes, es producto de un procedimiento de examen clínico que se realiza a este nivel, que es la otoscopía. Y obviamente que se utiliza un otoscopio con una fuente de luz y que paralelamente tiene un lente que permite aumentar la imagen en el interior, como una lupa, digamos, para poder evidenciar mejor las características que tiene esta cara externa. Entonces, lo primero que se ve es una prominencia superior, esta que están viendo aquí. Y esta prominencia superior que hace un relieve en esta cara externa del tímpano es producto de estos jóvenes, de la adherencia que tiene el mango o manubrio del martillo. Entonces, como que se labra una superficie de este nivel. Y luego, jóvenes, en esta misma o en dirección opuesta, pero inferiormente, se ve como una zona translúcida, brillante en las características externas que tiene la membrana timpánica. Y cuando uno hace un trazado en la zona de esta límite donde termina el manubrio del martillo, así de antero posterior, ¿qué hace? Permite hacer la división, jóvenes, a la membrana timpánica en 4 cuadrantes. Antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior. Y el objetivo, jóvenes, de esto, de hacer las divisiones así, es para que
esto no está libre de procesos infecciosos jóvenes, otitis media, etcétera, que puede condicionar el acúmulo de sustancia purulenta o de repente tejido sanguinolento y obviamente alterar la presión normal que debe haber en la cavidad timpánica. Entonces, el objetivo de hacer esta división en cuadrantes es que cuando ocurre esto que les acabo de comentar, la zona accesible para hacer la descarga de esa acumulación y también mejorar la presión intracavitaria es en el cuadrante posterior inferior. Y ese procedimiento se llama miringotomía o drenaje de la cavidad timpánica. Ahora, ustedes están viendo que esta cara externa como que si tuviese una porción de declive, sí, es una porción de declive, jóvenes. Y esta es la cara opuesta a esa porción de declive. Esta zona, sí, la más hundida, digamos, declive, recibe la denominación del ombligo de la membrana timpánica. Y luego, esta superficie que estoy enmarcando, donde hay realmente la presencia de fibrocartílago, o tejido fibroso, perdón, porque no es cartílago, tejido fibroso, está enmarcado así. ¿Por qué? Porque esta es la porción que tiene tejido fibroso. La más superior no tiene tejido fibroso. O sea, prácticamente está ahí presente que piel y mucosa. Entonces, a esto se llama la pars tensa y a esta porción superior la pars flácida. Y muy aparte esto, de establecer la diferencia en cuanto a consistencia, cuando se hace el examen clínico, esta zona, jóvenes, cuando se hace la otoscopía, aparece como una imagen translúcida a ese nivel. Ahora, en cuanto a configuración o constitución anatómica en sí en ese grosor que les acabo de comentar de 0.1 milímetro de la membrana timpánica, está constituida de qué? Piel, en esta región, jóvenes, piel, tejido fibroso y mucosa. Mientras que en la pars flácida, solamente vuelvo a repetir, hay piel y tejido mucoso. Entonces, lo externo, piel, lo medio, estoy diciendo la descripción de externo a interno, tejido fibroso, y lo interno, tejido mucoso. Y en cuanto a irrigación sanguínea, es a expensas de las arterias timpánicas, las venas igual, y la inervación de esta membrana timpánica varía, jóvenes. Puede ser a través de los nervios auriculotemporales, el mismo auricular o ramitas del nervio facial. Entonces, ahí tienen la descripción del tímpano conformando la pared externa lateral o membranosa de esto que es cavidad timpánica. Ahora, les dije que tiene 6 paredes. La pared medial o laberíntica. Obviamente está representada por la porción ósea del laberinto óseo ya entrando esto ya en la conformación del oído interno. No se ve acá, pero sí esto en otra lámina ósea le vamos a mostrar mejor. Esta laminilla ósea que hay a este nivel, jóvenes, tiene una pronunciación así, que recibe la denominación del promontorio. Y algunos dicen que el promontorio es el inicio de lo que es prácticamente el caracol. Y además, en esta pared medial o laberíntica, muy aparte de la presencia del promontorio, hay 2 ventanas. Esto que lo están viendo ustedes aquí, que es la superficie de relacionarse el estribo o la base del estribo huesecillo de lo medio con esta ventana, que es la ventana oval. Y hacia abajo del promontorio
está la ventana redonda. Eso lo vamos a describir más adelante en otro esquema. La pared posterior, o sea, lo opuesto a toda esta estructura. Obviamente que hacia atrás, ¿qué vamos a encontrar? Las celdillas mastoideas. Y estas celdillas mastoideas, o porción posterior o simplemente mastoidea, son un conjunto de celdillas que van a desembocar a este nivel donde está el antro mastoideo, y a este nivel también está un espacio entre la superficie más superior de la cabeza del martillo y el hueso temporal, parte superior de la cavidad timpánica, se llama el receso epitimpánico. La pared inferior, jóvenes, la pared inferior tiene una laminilla ósea delgada que separa de la fosa yugular. Entonces, por eso que a esta pared también le llaman pared inferior o yugular. La pared superior o tegmental es otra lámina ósea que separa que, obviamente, la parte más superior de la caja timpánica, ¿de quién? Del piso de la cavidad craneal, específicamente el piso de la fosa craneal media. Y anteriormente, no se ve acá, jóvenes, pero está en relación con la arteria carótida y también con el orificio timpánico de la tuba auditiva que no se ve en el esquema. Para que quede más claro, jóvenes. Esta es la pared medial de esto que se llama cavidad timpánica. Y esta es la pared lateral o externa donde está la membrana timpánica. Les dije que aquí hay una prominencia y dos ventanas, oval y redonda hacia abajo. Esta ventana oval es cerrada por la base de este huesecillo, que es el estribo. Y la ventana redonda que está acá abajo está cerrada, no por huesecillo, sino por una membrana timpánica secundaria. Que lo tienen acá también igual. Este espacio oscuro que están viendo acá ustedes, jóvenes, esa es la membrana, o perdón, la ventana oval. Y acá está separadito de la base del estribo. Puede estar adosado así. Y acá está la otra ventana. La ventana redonda, que es el inicio de esta estructura que es la cóclea o caracol. Entonces, hasta ahí la descripción de la cavidad o caja timpánica. Con esas paredes que les he comentado, lateral, donde está la membrana timpánica, medial, donde está la superficie ósea del laberinto óseo del oído interno con sus dos ventanas y la prominencia ósea, superior, que está en relación con el piso óseo de la fosa craneal media, inferiormente con la lámina ósea que separa la fosa yugular. Posteriormente, todo esto que ven acá, jóvenes, son las celdillas mastoideas, y anteriormente con la arteria carótida. Ahora hablemos, esto que están viendo aquí ya es la trompa de Eustaquio o tuba auditiva. Ahora hablemos del contenido que tiene la cavidad timpánica. Y el contenido es a expensas de que fundamentalmente estos tres huesecillos: martillo, yunque y estribo. Martillo, yunque y estribo. Entonces, recuerden la posición, jóvenes. El martillo está relacionado con la membrana timpánica a través de su maniubrio o mango del martillo.
A continuación del martillo está el yunque. Y al yunque está adosado el estribo. Y el estribo, a su vez, su base del estribo está en relación con el oído interno a través de la ventana oval. Entonces, la relación ósea de estos tres huesecillos es lateralmente manubrio del martillo. Internamente la base del estribo en la ventana oval. Ahora, ¿por qué la relación así? Porque ustedes han de entender o interpretar o deducir, jóvenes, de que esta es la estructura que recepciona, es como un radar de las diferentes ondas sonoras. Esas diferentes ondas sonoras de diferente intensidad que son percibidas acá, después son conducidas a través de este conducto auditivo externo que no tiene una forma así rectilínea, jóvenes. Algunos escriben que tiene es como una S itálica, inclusive con doble curvatura. Entonces, debido a esto, cuando se hace la otoscopía, no es simplemente colocar el otoscopio con su fuente de luz, sino que tiene que ser una maniobra especial que consiste en qué? En traccionar el pabellón auricular de esta región hacia arriba y hacia atrás, como pegándolo al cuero cabelludo. ¿Y qué permite esa maniobra? Como enderezar esta conformación en esa itálica que tiene un conducto auditivo externo y recién permitir ver las características en su superficie externa que tiene la membrana timpánica. Entonces, les decía que son transportadas las ondas sonoras y repercuten ¿dónde? Lo primero que vibra, como el tambor lo dije, es la membrana timpánica. Esta membrana timpánica que está el manubrio del martillo adosado ahí, repercute y transmite la onda sonora. ¿Hacia dónde? Hacia el oído interno. Obviamente que aquí hay una presión de aire característica y que esta presión es regulada por quienes, fundamentalmente por las apófisis mastoides, que son cavidades aéreas, y por la tuba auditiva. Ya ustedes deben recordar que esta tuba auditiva tiene un orificio en una estructura que luego esto la tienen que precisar ustedes. Y aquí, jóvenes, la vibración que hace en esta superficie, no ósea, sino membranosa de esta base del estribo, repercute que en esos líquidos que les comenté, que son endo y perilinfático. Y a su vez, ese líquido es la que recubre, daña a los receptores, tanto estáticos o del equilibrio, como definitivamente de la porción coclear auditiva. Y de esos receptores a través del ganglio de Corti y de Scarpa, esos dos ganglios sensitivos, se van a originar pues los nervios vestibulares y nervio coclear. Miren, ¿dónde se originan, jóvenes? Y estos nervios pues ya son los responsables de la transmisión de la parte sensorial del equilibrio y la otra parte sensorial de lo que es audición. ¿Y transcurren por dónde? ¿Por dónde transcurre ese nervio y cómo se llama el nervio? A ver quién responde. Churacutipa. Churacutipa. ¿Me están escuchando? Diego Delgado. Valeria, ¿me escuchan o no? Valeria. ¿Alguien puede responder? Buen día, doctor. Soy Delgado. ¿Quién habla? Delgado, doctor. Su respuesta, muchacho. No recuerdo, doctor. Uy, uy, uy.
¿Quién recuerda, jóvenes? Paula Regina, Paula, Linares, Mariela Ticona, Anel, usted tiene la respuesta. Anel, Teófilo Flores, Teófilo, señorita Delgada, ¿me escucha? Sí, doctor, sí, se escucha. ¿Tiene respuesta? No, doctor. Lisbeth Stephanie Jiménez, Disculpe, doctor, no escuché bien lo que preguntó. me canso. Este es el origen del nervio. ¿Cómo se llama este nervio? Lisette, ¿El coclear? vestíbulo coclear, hija, vestíbulo coclear. Aquí estamos dentro de la porción timpánica del hueso temporal, donde está el oído, parte del conducto auditivo externo, caja timpánica con los huesecidos y el oído interno, que origina el nervio. ¿Y por dónde después transcurre este nervio? Para llegar, obviamente, a los núcleos cocleares y núcleos vestibulares. Lisette, Lisette, ¿me ¿Un agujero escucha? mastoideo? No, pues sí, ¿cómo va a transcurrir el nervio vestíbulo coclear por el agujero mastoideo? La mastoides está acá atrás. ¿Nadie? Qué mal, jóvenes, ¿ah? Isabel, Lucía, Sofía, Condori y Mamani. ¿Me escucha Isabel? Avendaño. Avendaño. Si hay un conducto auditivo externo, jóvenes, tiene que haber pues un conducto auditivo interno. Y que obviamente la parte más medial es el poro acústico interno que está por detrás de la cisura o fosa que tiene el ganglio del quinto par craneal, jóvenes. Bueno, chicos, describiremos los, los huesecillos que hay en el oído medio. El más lateral en relación con la membrana timpánica, el martillo, en sus diferentes incidencias, y esta es la superficie más medial que tiene la cabeza del martillo. Las porciones que tiene este hueso, martillo, el cuello y el manubrio del martillo o mango del martillo. Y además tiene en su dirección por debajo del cuello una apófisis o proceso lateral y una apófisis o proceso lateral o anterior
perdón, anterior más largo que el primero que les he comentado. Y en esta superficie medial que tiene la cabeza del martillo, existe una superficie articular. ¿Y superficie articular para quién? Para otra superficie de las mismas características, pero del siguiente hueso que se llama yunque. Y el yunque lo tienen a cajones. Este es el yunque, contiene su cabeza, su cuello, esto, su apófisis y hacia abajo su proceso lenticular. Entonces, este hueso, jóvenes, en su cara lateral de la cabeza, tiene esta otra superficie articular, que tiene las mismas características, obviamente, opuestas para encajar con esta superficie que tiene el martillo. Entonces, si les digo que hay superficies articulares, pues entonces ya ustedes vayan deduciendo que hay una articulación entre esa superficie del martillo con esta otra del yunque. Y aquí hay otra superficie articular. Y este proceso lenticular, inclusive antes, cuando no se tenía una descripción adecuada de este hueso, lo consideraban como un cuarto huesecillo del oído medio. Pero ya después se ha llegado a establecer que es uno solo. Y este proceso lenticular, jóvenes, se articula con esta otra superficie, que es la cabeza que tiene el estribo. La posición del yunque prácticamente es así en el vivo, pero la posición que tiene el estribo tiene que seguir la configuración del proceso lenticular que tiene el yunque, tiene una disposición horizontal. Por eso es que esta base del estribo tiene esa disposición que ustedes lo han visto en las otras imágenes para encajar lo suficiente con lo que es la ventana oval. Y esto es ahora, a este hueso, por la forma que tienen, algunos en la descripción me dicen como si fuese un hueso molar con sus dos raíces. Y el estribo tiene la cabeza donde está la superficie articular para el proceso lenticular del yunque, después tiene una zona estrecha que es el cuello del estribo o estapedio, y después tiene dos ramas, o arcos también le llaman. El posterior, que es más convexo en comparación con el anterior. Y estas dos ramas, posterior y anterior, se juntan en una superficie, esto, así plana, pero que tiene así plano en su cara, digamos, se juntan las dos ramas, y la otra que da a la ventana oval tiene esta convexidad. Tiene que adaptarse al resto de la forma, de la configuración que tiene la ventana oval en la porción vestibular que tiene el laberinto óseo en el oído interno. Y luego estas dos ramas, como que si estuviesen unidas, sí, hay una interposición de tejido mucoso, jóvenes, y ese es el mismo tejido mucoso que recubre toda la superficie interna de la cavidad timpánica. Entonces ahí tienen la descripción de los tres huesecillos. Ahora, estos tres huesecillos, para que las ondas sonoras primeramente repercutan a través de la membrana timpánica con la adherencia que tiene el manubrio del martillo, repercuta en el resto de los tres huesecillos y después llegar a la base del estribo que está en la ventana oval, tiene que de alguna forma transmitirse, jóvenes, o vibrar estos huesitos, moverse. ¿Y cómo se mueven? Por esas articulaciones, dos articulaciones, incudo maleolar y incudo estapedio, con las superficies que ya les he explicado. Y para que se puedan mover estos huesecillos, no solamente es la presencia o la repercusión de las ondas sonoras, sino que tiene que tener cierto grado de movilidad. Acá, por ejemplo, se habla de una articulación en silla de montar que tiene recubierta cartilaginosa y que tiene el esbozo de un menisco y tiene recubierta de cápsula articular. Aquí igual. Entonces tiene que ver, jóvenes, que la presencia de músculos y de estructura ligamentaria.
Entonces, estos músculos están reforzados perdón, la articulación está reforzada por ligamentos que les acabo de comentar. Y existen dos músculos, jóvenes. El músculo tensor del tímpano, que está adosado al manubrio del martillo, y el otro es el músculo del estribo. Entonces, si hay superficie articular o articulaciones, hay superficie articular, hay ligamento articular y hay músculos, esos dos que les acabo de comentar. Entonces, gracias a esos dos es que se produce la transmisión de la vibración sonora hacia el oído interno. Entonces, hasta ahí tienen, jóvenes, al oído medio, ¿cierto? Ya hemos hablado de la cavidad timpánica, el contenido de esta cavidad timpánica donde están estos tres huesecillos: martillo, yunque y estribo. Ahora hablemos de la otra porción que tiene en su conformación el oído medio, la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. ¿De dónde hacia dónde es la disposición de esta tuba auditiva? Desde la cara o superficie antero-inferior de la caja timpánica, ¿hacia dónde? Hacia la pared lateral de la rinofaringe, primera porción que tiene la faringe, y que si ustedes hacen un recuerdo, jóvenes, de anatomía 1, ahí está la tuba auditiva con su rodete tubario recubierto de tejido mucoso, presencia de estructura linfática, y en el entorno de esta superficie hay otras estructuras linfáticas y que en conjunto van a constituir el anillo linfático de Waldeyer. Ese es un recuerdo nada más de esta región que les acabo de comentar, donde termina la tuba auditiva. Esta tuba auditiva, jóvenes, tiene una longitud promedio, y la longitud promedio es de 45 milímetros. Y esta longitud está representada porque solamente un tercio, o sea, 15 milímetros, es estructura ósea. Y el resto de la longitud es fibrocartilaginosa. Obviamente que tiene que ser así, de esas características, cuando está en relación con la pared lateral de la rinofaringe. Tiene un ancho promedio menor en su inicio y después se angosta marcadamente, y se describe inclusive que la porción más angosta está en el cambio de estructura de ósea a fibrocartílago. Y después, ¿qué pasa con el diámetro de la tuba auditiva? Se ensancha para así terminar en la rinofaringe. Y esta porción angosta o estrecha se llama el istmo de la tuba auditiva. Entonces, porción ósea, el istmo y la porción fibrocartilaginosa. Ahora, la conformación de esta tuba auditiva es que internamente está recubierta de tejido mucoso y tiene inclusive epitelio vibrátil. Y este tejido mucoso que tapiza la tuba auditiva es la misma que tapiza la cavidad timpánica. Ahora, en este revestimiento mucoso que tiene en la porción fibrocartilaginosa, hay la presencia de glándulas. Y además en su pared, pues, ¿qué hay? Hay tejido elástico y hay la presencia de músculos delgados, que inclusive esos músculos después se van a continuar y van a tener inervación en las superficies óseas que les dije del martillo y del estribo. Entonces ahí están los músculos periestafilino interno y externo y el faringoestafilino. Y esos músculos, muy aparte de contribuir al trabajo de esta cadena de huesecillos que hacen, permiten ensanchar el diámetro que tiene la tuba auditiva. Fundamentalmente esto se ensancha cuando uno bosteza, ¿no es cierto? Y después en el proceso de la deglución. Ahora, con esta longitud, con estas características en cuanto a conformación de su pared,
¿para qué está la tuba auditiva, jóvenes? Esta tuba auditiva es la que permite mantener una concentración de aire normal en la cavidad timpánica, y no solamente esa es la función, sino esto puede ocurrir procesos de secreción no normales en la caja timpánica, y el lugar por donde contribuye a la descarga de esa secreción es a través de la tuba auditiva, obviamente a la faringe. Entonces ahí tienen la conformación en sí de la tuba auditiva, que es parte conformante del oído medio, y finalmente en el oído medio se describen las celdas mastoideas, obviamente en el entorno de la caja timpánica, y que este conjunto de celdas mastoideas, que son cavidades de aires pequeñísimas, luego también tienen comunicación con la caja timpánica a través de una estructura común para ellas, que es el antro mastoideo, que está en esta región, póstero superior de las paredes que tiene la caja timpánica. Entonces, hasta ahí, jóvenes, hasta ahí la descripción de las dos primeras regiones. Oído externo con el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Acabamos de revisar el oído medio, que tiene la caja timpánica propiamente dicha y la tuba auditiva. Y como estructuras anexas a estas, así lo describen, están la cadena de huesecillos y las celdas mastoideas. Ahora revisemos el oído interno. Y el oído interno, jóvenes, es lo que tienen acá. Acá está el oído medio, aquí está el estribo con la articulación incudo-estapedia, los dos arcos, y esta es la base del estribo que se relaciona con la ventana oval. Y esto que está representado en rojo, jóvenes, es una de las porciones que se describen en la configuración del oído interno, que es el vestíbulo propiamente dicho. Y luego está los canalículos semicirculares y el caracol. Entonces, en la descripción general que se hace de la conformación del oído interno, se habla de un laberinto óseo en el entorno de esto que está azul, y no sé si ustedes ven un reborde así de óseo, es la porción o laberinto óseo, igual acá, jóvenes, y en el centro de este laberinto óseo está el laberinto membranoso, que está representado aquí en celeste. O sea, todo esto externamente es hueso, obviamente la minilla es de hueso, e internamente tiene una porción membranosa que sigue la misma configuración que tiene la porción ósea. Ese es el laberinto membranoso. Entonces acá se ha hecho un corte del oído interno, pero realmente la configuración que tiene el oído interno es esto, jóvenes. Entonces aquí están viendo ustedes el oído interno completamente, externamente, por supuesto, o en su superficie externa. Entonces esto que están viendo aquí es el laberinto óseo. Y el laberinto óseo, con sus canales o conductos semicirculares, la porción vestibular propiamente dicha y la cóclea o caracol. Entre la cóclea y los canales semicirculares, esto es anterior, o sea, por delante del vestíbulo, y esto es posterior al vestíbulo, o de la configuración que tiene la posición en el oído interno del hueso temporal. Ahora, dentro de esta misma estructura que la están viendo ustedes ahí, está el laberinto membranoso. Dentro de la estructura interna del laberinto membranoso está el líquido endolinfático, y entre la superficie externa del laberinto membranoso y esta, que es el laberinto óseo,
está la perilinfa. Describamos cada una o la conformación del oído interno. Lo primero es el vestíbulo óseo, que tiene una forma ovoidea, con una longitud de 6 a 7 milímetros y un ancho de 4 milímetros. Tiene una pared externa, la que están viendo aquí, pero que significa la pared medial para la cavidad timpánica. Si quieren ubicarse mejor, jóvenes, de esta región estamos hablando, de esta región. Entonces, y esta es la pared, como vuelvo a repetir, es la pared externa que está en relación con la cavidad timpánica a esta prominencia, pero ya en relación también, se llama el promontorio, y por encima del promontorio está esta ventana que les he comentado, que es la ventana oval, y aquí estaría la base en sí del estribo, todo esto de acá, jóvenes. Y se describe que la base es así, rectilínea, horizontal, mientras que la pared superior es así de esta forma de concavidad inferior. Y hacia abajo del promontorio está la ventana redonda o ventana coclear, el inicio de lo que es la primera vuelta de la cóclea. Superiormente, ¿qué tiene el vestíbulo? Prácticamente su pared superior está ocupada por los orificios bien de salida o entrada que tienen estas estructuras que se llaman los canales semicirculares o conductos de la misma denominación. Inferiormente, obviamente, se va a continuar con la cóclea. Y a este nivel, jóvenes, cuando se inicia la cóclea, hay dos laminillas óseas así paralelas que transitan en el entorno, o digo, en la conformación de la cóclea, que tiene 2 vueltas y media. Entonces, y terminan en una parte superior que se llama la helicotrema. Entonces, esta laminilla ósea interpuesta así permite hacer la división, como lo vamos a ver en otro esquema más adelante, en una rampa superior vestibular y en una rampa inferior timpánica. No se ve acá la región anterior, jóvenes, pero va a estar en relación con el acueducto de Falopio, eso que hemos comentado para el oído interno. Y posteriormente va a estar solamente el canal semicircular posterior. Este es el más posterior de todos. Y esto es lo que están viendo aquí en relación a este canalículo, es la pared posterior de esta primera porción del laberinto óseo que se llama el vestíbulo. Ahora, si hacemos un corte, chicos, miren, acá es superficie externa. Si hacemos un corte para ver qué pasa internamente en la estructura ósea de esto, lo tenemos acá. Acá ha sido retirado gran parte, fundamentalmente la región anterior de todo esto que es el laberinto óseo del oído interno. Esto es lo que hemos revisado. Pero ¿qué características tiene internamente? Internamente, el primer detalle anatómico que tiene es esto, jóvenes. Una cresta medial que se va de superior a inferior, y que en la región inferior se divide como una Y. Y esta cresta que tiene la porción vestibular, ¿qué hace? Como si dividiese a esta pared del vestíbulo en una fosa superior, en una fosa media y en una fosa inferior. Ahora, estas fosas, ¿qué detalle anatómico tienen? Ustedes están viendo que tienen una especie de estos detalles como si fuesen orificios. Sí, son pequeñísimas fenestraciones, o lo que le llaman las manchas cribosas. ¿Para qué? Para la emergencia de las dos porciones que tiene el nervio vestíbulo coclear. ¿Listo, jóvenes? Para eso, estas fosas y estas manchas cribosas así descritas. Ahora,
¿Qué detalles tiene internamente el caracol? Externamente ya lo vieron, y que en su longitud se inicia aquí en la ventana redonda, luego se continúa así y tiene así como si fuese un caracol, pero solamente 2,5 vueltas. E internamente estas 2,5 vueltas, que les dije, aquí está la ventana redonda, y que se continúan 2 laminillas, les dije, 1 y 2. Y que estas 2 laminillas permiten hacer la división en una escala vestibular y en una escala timpánica. Y estas 2 laminillas, jóvenes óseas, constituye ¿qué? Superficie de adherencia para el laberinto membranoso. Laberinto membranoso, eso que lo vieron en celeste en láminas anteriores. Y que dentro de ese laberinto membranoso está la presencia de líquido endolinfático. Y en el entorno de este laberinto, o rodeando prácticamente al laberinto membranoso donde está el líquido endolinfático, está esto otro, que es la perilinfa. Ahora, eso en cuanto a la cóclea, que lo detallamos también más adelante con más precisión, pero hasta ahora de lo que vemos en la imagen hasta ahí. Y en los canales semicirculares, estos canales semicirculares que fundamentalmente están en la pared superior y en la pared posterior del vestíbulo, jóvenes, son 3 canales semicirculares. Canal vestibular o semicircular anterior, o también le llaman el superior, que tiene una longitud por medio de 15 milímetros y que tiene un origen común, este es el origen, jóvenes, con el canal semicircular posterior. Y este canal semicircular posterior, que es el de mayor longitud digo, tiene 18 milímetros, y este es el otro canal semicircular lateral o externo también le llaman, que tiene 12 milímetros de longitud. Entonces, este canal semicircular tiene un inicio, en el caso de este, por ejemplo, que es común para el superior y el posterior, con la semivuelta que da por la posición que tiene, luego nuevamente retorna al vestíbulo. Pero en la superficie de retorno tiene una dilatación, lo que se llama la ampolla del canal semicircular. Acá es común, por ejemplo, entre la lateral y el anterior o superior. Y aquí es algo independiente entre el canal semicircular lateral y el posterior. Ahora, si esto tiene el laberinto membranoso, en el caso de los canales semicirculares y el vestíbulo también tiene laberinto membranoso. Entonces, y está representado acá, jóvenes. Esto que lo ven medio café tenue y a trasluz están viendo esto que está ahí interpuesto, ese es el laberinto membranoso en los canales semicirculares. Y esto que está en celeste es el laberinto membranoso que tiene el vestíbulo. Y aquí están viendo ustedes, jóvenes, la emergencia de los receptores estáticos y los receptores cocleares. Y esas fibrillas que después van a hacer su sinapsis en el ganglio vestibular y en el ganglio coclear, van a atravesar esas manchas cribosas que les he comentado en esas fosas del vestíbulo. Bueno, del vestíbulo ya les he comentado y las paredes también, solamente acá que tienen un resumen. Aquí están nuevamente esas 2 laminillas que se desprenden de la ventana redonda para formar la cóclea que tiene 2,5 vueltas. Y un esquema mejor que permite representar la parte interna de esto que es la cóclea o la parte acústica del oído interno, lo tenemos acá, jóvenes.
así, 2 vueltas y media, y la estructura ósea o la mini ósea que comanda el transcurrir o el recorrido para formar estas 2 vueltas y media se llama el modiolo, ¿no es cierto? Y aquí está la rampa vestibular y la rampa timpánica. Tiene una base, jóvenes, y un vértice, y en este vértice, que se llama la helicotrema, jóvenes, es la única zona donde se juntan la rampa vestibular y la rampa timpánica. En el resto de la configuración están individualizados. Aquí hay líquido perilinfático. Nuevamente aquí lo tienen, jóvenes. Esta es la helicotrema, la unión de las 2 rampas, como les dije. Esto es la fijación que tiene el laberinto membranoso, es en esas superficies óseas que les he comentado. Mientras que el laberinto membranoso, jóvenes, de los canales semicirculares lo hace a través de adherencias finísimas en el entorno de la superficie ósea. Pero en ningún instante hay la mezcla de tejido endolinfático y de líquido perilinfático. Y luego después que se originan así los nervios como les he presentado en este esquema, jóvenes, ¿por dónde transcurre? Transcurre a través de lo que no supieron reconocer, jóvenes, el conducto auditivo interno. Y aquí está específicamente el poro acústico interno. De los que hemos hablado, jóvenes, es esto. De la cóclea, de los canales semicirculares. Aquí está el oído medio con los 3 huesecillos. Aquí están los receptores acústicos, perdón, los receptores vestibulares. Y luego vamos a hablar de porciones inclusive que tiene la porción membranosa. Hace su sinapsis con el ganglio vestibular y este otro con el ganglio de Corti. Se continúan las fibras ya en el canal que tiene, ya esto es parte del canal facial. Entonces, el nervio facial solamente lo acompaña en un trayecto nada más al vestíbulo coclear. Y después esto terminar en el tronco encefálico, en esos núcleos que ustedes ya lo hemos revisado, cocleares y vestibulares. Esto es externamente del laberinto óseo. Que ya se los he explicado. Ahora, el laberinto membranoso aquí, esto ya ha sido explicado, jóvenes. El laberinto membranoso de la cóclea también. Lo que falta describir es el laberinto membranoso de la porción vestibular o porción central o interpuesta entre el caracol y los canalículos semicirculares. ¿Qué hay aquí, jóvenes? Una cavidad en el vestíbulo que se llama el utrículo. Y este utrículo, estamos hablando de la porción membranosa, jóvenes, o sea, dentro de la porción ósea del vestíbulo del oído interno, que es el utrículo, que tiene la forma de una vesícula ovoidea, que constituye la pared interna de lo que es el vestíbulo. Esto va a constituir zona de desembocadura de los canales semicirculares. Y hacia abajo va a ser otra cavidad membranosa que se llama el sáculo, que es más pequeña que el utrículo y corresponde al inicio de la porción membranosa también de lo que es el caracol. Y entre ambos jóvenes hay un conducto.
es el conducto endolinfático para la comunicación entre el utrículo y el sánculo. Entonces, y aquí va a ver la diferenciación, ¿no?, de el conducto o el laberinto membranoso donde está la endolinfa respecto a lo que es caracol y respecto a lo que es canales semicirculares, como se los enseñaba ya en anteriores esquemas. Bueno, aquí está el resumen de lo que hasta ahora se les he comentado. Ahora, este líquido endo y perilinfático, jóvenes, son los que van a condicionar la mantención de una presión adecuada entre lo que es cavidad timpánica y el oído interno, y estos también van a permitir que haya una transmisión sonora adecuada para que hacia los receptores estáticos y acústicos, porque esos receptores están pues recubiertos de perilinfa. Entonces, imagen ya mostrada para ustedes. Recuerden que internamente está el laberinto membranoso de los canales y aquí en esta superficie el laberinto membranoso del caracol. Ahora, un esquema que permite explicar mejor esto de la endolinfa y perilinfa lo tenemos aquí, jóvenes. Este es el oído medio, ¿no es cierto? Esta es la membrana timpánica. Obviamente que esto es el conducto auditivo externo. Aquí está el ombligo de la membrana timpánica. Esto es el mango del martillo adherido a esta superficie mucosa de la membrana timpánica. Repercute la onda sonora así y repercute en la cadena de huesecillos. Y esta repercusión después es transmitida a través de la base del estribo y a través de la ventana oval hacia la perilinfa. En el entorno, bien de los canales semicirculares o bien en el entorno de la cóclea. Y esta perilinfa, jóvenes, es producto de, ¿qué?, de una transsudación del líquido cefalorraquídeo, que tiene un origen embriológico diferente y que se le describe como una alta concentración de sodio. Mientras que la endolinfa, que circula en los conductos en el laberinto membranoso, jóvenes, se caracteriza ¿por qué? Porque es ya no producto de una transsudación, sino producto de una secreción. ¿Y dónde se secretan? En plexos pequeñísimos que hay conformando esta superficie y que estos son ricos en potasio y estos van a estar en relación fundamentalmente con la estructura ganglionar o los órganos receptores. Y se caracteriza por como les digo, por que es ricamente en potasio y el potasio es el que favorece la recepción y la transmisión de las ondas sonoras. Nuevamente acá lo mismo, jóvenes. Los receptores estáticos, ganglio vestibular, porción coclear con su ganglio coclear, forman el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, y después eso transcurre en parte por lo que es el canal facial. Y para resumir, jóvenes, para ir terminando, que en el oído externo tenemos dos estructuras: pabellón auricular, conformado de extensas predominantemente de tejido cartilaginoso y recubierto de piel, agregado a eso estructura ligamentaria y muscular.
Luego está el conducto auditivo externo con sus dos porciones, ósea y cartilaginosa, y recubierta por tejido cutáneo. En el oído medio encontramos primero la caja timpánica, con las paredes que hemos comentado, y en la pared medial destaca en la pared lateral, perdón, destaca la membrana timpánica, y en la pared medial la ventana oval y la ventana redonda. Parte conformante o como contenido describen en la caja timpánica los tres huesecillos que se ha descrito: martillo, yunque y estribo, con sus dos articulaciones, estructura ligamentaria y muscular, y la tuba auditiva, con las porciones que les he comentado también y que termina en la pared lateral de la rinofaringe. Y lo que faltaría agregarles acá son las celdas mastoideas. Y en el oído interno, que tiene primero un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Y estos dos laberintos eh, tienen dos porciones, de las tres porciones, digamos, la central, el vestíbulo, posterior los canales semicirculares y anteriormente la cóclea. Y obviamente ahí van a estar los receptores con los ganglios conformantes ya dentro de lo que es el nervio vestíbulo coclear. Nuevamente, para que vean acá, jóvenes, este es el estribo, esta es la base del estribo que se relaciona con la ventana oval, que va a ir acá, por supuesto, acá tiene que ir este estribo. Aquí está la perilinfa y aquí la endolinfa. Rampa vestibular y rampa timpánica. Y en la porción más superior aquí, en la última vuelta, digamos, del caracol, está la helicotrema, donde se fusiona el líquido perilinfático de lo que es la rampa vestibular y de la rampa timpánica. Y aquí lo mismo, jóvenes. Escala vestibular, escala timpánica. Ya esto es una estructura microscópica de lo que es los receptores, en este caso acústicos, y aquí está el ganglio coclear y el inicio de lo que es el nervio coclear. La bibliografía utilizada para el tema fundamentalmente es Quirós, jóvenes. Si tuviesen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes?